Muy buen día, chicos, me da mucho gusto saludarlos y pues en este video vamos a continuar con el tema de átomo. Como subtemas vamos a ver el concepto de átomo en sí y vamos a comenzar con modelos atómicos. Bueno, comencemos con un poquito de contexto. Al principio, en la antigua Grecia, hace muchos años y en la antigüedad se creía que la materia era divisible infinitamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ellos podían observar que si tú tomas cualquier cosa de la naturaleza, por ejemplo, una manzana, tú podías tomar una herramienta y partirla a la mitad. Y luego esa mitad la podrías volver a partir a la mitad. Y lo que reste volverlo a partir a la mitad y a la mitad y a la mitad, así infinitamente. Entonces pensaban que antes todo era divisible. Sin embargo, llegaron dos personajes que fueron quienes introdujeron el concepto de que tal vez debía llegar a un límite, que la materia no era infinitamente divisible, sino que iba a llegar un momento en el que tuviéramos un fragmento tan pequeño que ya no lo pudiéramos dividir más. Entonces, vamos a leer lo que dice la teoría. A través de los siglos se han creado diversos conceptos y modelos para describir a la mínima unidad de la que está compuesta la materia. El concepto de átomo, como unidad básica e indivisible que compone a la materia del universo, fue postulada en la antigua Grecia. Entonces, al principio, los filósofos creían que la materia podía dividirse interminablemente, como yo les comentaba hace un momento, que lo podía seguir partiendo a la mitad. Pero en ese entonces Leucipo, filósofo griego del siglo V a.C., fue el primero en afirmar que se debía de llegar a un punto en el que una partícula ya no pudiera subdividirse más. Es esa unidad de la que les platicaba, que es tan pequeña que ya no la puedo volver a dividir. Más tarde, Demócrito, discípulo de Leucipo, le dio a dichas partículas el nombre de átomo. Entonces, como conclusión, tenemos que Demócrito y Leucipo, en el siglo V a.C., introdujeron el concepto de que el átomo fuera indivisible y también crearon el término, que por su etimología, el prefijo a significa sin, y el sufijo tomo significa división o corte. Entonces, cuando yo junto estas dos palabras, estos dos términos, formo la palabra átomo, que significa sin división. Entonces, recuerden que Demócrito y Leucipo, ellos no nos dieron un modelo como si no nos dieron una imagen de cómo podía ser esa partícula tan pequeña. Ellos lo que hicieron fue dar el concepto. Y pues bueno, aquí tienen unas ilustraciones. Continuamos con John Dalton. Este personaje fue el primero en darnos un modelo, es decir, nos dio una idea, una ilustración de cómo era esa subpartícula tan pequeña e indivisible. Y su modelo se llama bola de billar, ahí les puse una imagen, es simplemente una esfera uniforme. Y pues vamos a hablar de sus principales aportaciones. Él nos decía que todos los elementos están hechos de átomos. También hablaba de que los átomos son indivisibles e indestructibles. Hasta aquí el átomo sigue siendo indivisible. Siguiente, los átomos de cada elemento son idénticos entre ellos en masa. Ya habíamos hablado en clases anteriores que todos los átomos de un mismo elemento tienen algo en común y son distintos a todos los átomos de los otros elementos, ¿no? Bueno, pues Dalton nos habla de que eso que tienen en común los átomos de un mismo elemento es su masa. Ahora, también nos habla de que los átomos de cada elemento se combinan entre ellos para formar los compuestos. Y aquí les puse una ilustración. Tenemos una esfera verde más dos esferas pequeñas. Vean que las verdes y las rojas son distintas en masa y al combinarse me forman un compuesto. Continuamos con Thomson. Él también nos dio un modelo atómico. Su modelo se llama budín con pasas. Y aquí tiene una ilustración que pues ya por sí sola les dice por qué se llama así su modelo, ¿no? Porque se le conoce como budín o panqué con pasas. Bueno, pues su modelo es solamente una esfera de materia positiva en la cual están incrustadas las cargas negativas, que son las esferas azules en la imagen que tienen ahí.
y por eso se asimila a un panqué. Es como si en el panqué el panecito fuera la materia positiva y las pasas fueran esas partículas negativas. Es más, se asemeja porque en su modelo las cargas negativas no están nada más en la superficie, también están tanto adentro como afuera, como en un panqué con pasas. Y pues vamos a leer sus postulados. Él experimentó con el tubo de rayos catódicos, que son corrientes de partículas con cargas negativas y con masa. Con este experimento fue con el cual él descubrió al electrón, que como ya lo mencionamos, es una subpartícula con carga negativa. Y yo les mencionaba, si a ustedes no les gustaran las pasas y tienen un panqué como el que tienen ahí en la imagen, ¿qué podrían hacer? Pues de manera sencilla se las podrían retirar, ¿no? Lo mismo pasa con el modelo atómico de Thomson. A partir de aquí, a partir de este momento, al átomo ya se le considera divisible, porque si ya hablamos de que está compuesto de dos subunidades, quiere decir que estas dos las puedo separar. Entonces, él decía que el átomo está cargado positivamente, pero tiene electrones que son cargas negativas incrustadas. Continuamos con Rutherford. Rutherford también tiene un modelo atómico, se llama modelo nuclear y pues ahí tienen la ilustración. Es el que comúnmente conocemos como modelo de Jimmy Neutron, porque es el que siempre en la televisión ponen en todos lados, ¿no? Cuando en una película o en una caricatura quieren ilustrar un átomo, siempre ponen esta imagen porque es llamativa. Pero vamos a ver por qué se le conoce como modelo nuclear. Bueno, pues Rutherford, estudiando los rayos alfa, beta y gamma, positivo, negativo y neutro, realizó el experimento de la laminilla de oro. Con este experimento él descubrió que la mayoría de la masa y la carga positiva del átomo están concentrados en una pequeña región a la cual llamó núcleo atómico. A diferencia del modelo anterior, del de budín de pasas, él se dio cuenta de que la materia y la carga positiva estaban nada más en el centro, alejada de la carga negativa. Entonces, a esta zona donde está esa carga positiva le llamó núcleo. Siguiente postulado. Él determinó que hay espacio vacío entre el núcleo y los electrones, lo que les mencionaba, hay un espacio que los separa. Y a partir de aquí, él consideró que el átomo es eléctricamente neutro. Esto lo vamos a platicar igual más adelante, pero con esto se refiere a que en el átomo existen un igual número de cargas positivas como de cargas negativas. Ejemplo, si yo tuviera en el átomo 5 cargas positivas, también tengo que tener 5 cargas negativas. Y estas cargas mutuamente se neutralizan. 5 positivas y 5 negativas me daría un total de 0. Es por esto que al átomo se le considera eléctricamente neutro, no tiene carga total, tiene subunidades con carga positiva y negativa, pero en total dan una carga neutra. Ahora, él descubrió a la subpartícula que posteriormente llamó protón, que es precisamente esta masa con carga positiva que está en el núcleo atómico. Es por esto que a su modelo atómico se le llama nuclear. Y pues ya, posteriormente, en 1932, vemos que son 21 años después del descubrimiento de Rutherford, James Chadwick, al realizar el mismo experimento, el de los rayos, descubrió al neutrón, que es otra subpartícula, pero esta no tiene carga. Se dice que no tiene carga o que tiene carga neutra. Entonces, él la descubrió, pero ocurre que él la imaginaba como la unión de un protón y un electrón. O sea, un electrón carga negativa y un protón carga positiva. Si los uno, me daría una partícula neutra. Él no veía el neutrón como una subpartícula distinta. Él la veía como si fuera la unión de un electrón y un protón. Y pues bueno, como dato curioso, les mencionaba que James Chadwick, quien ya vimos que descubrió el neutrón, fue alumno de Rutherford, que descubrió el protón, y quien a su vez fue alumno de Joseph John Thomson, que fue quien descubrió el electrón. Y los tres personajes son ganadores de premio Nobel por sus respectivos descubrimientos y aportaciones a la ciencia. Continuamos con el último modelo atómico, que es el modelo atómico de Bohr. Se le llama modelo planetario. Y pues ahí tienen la ilustración. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre el modelo de Bohr y el de Rutherford, porque la verdad son bastante parecidos, pero les voy a enseñar a identificar en qué se diferencian. Bueno, según sus postulados,
para el modelo planetario, los electrones solo están en órbitas específicas, a las cuales llamamos niveles de energía. Ya no es como el modelo anterior, donde los electrones simplemente estaban girando alrededor sin un orden, ¿no? Estaban girando a cualquier distancia y así, sin ningún orden, como les mencionaba. Para el modelo planetario, Bohr ya les da un orden específico, crea estas órbitas y él determina que en cada órbita solamente puede haber un número determinado de electrones. Yo ya no puedo poner en la primera órbita, aquí donde está el número 1, poner 5 electrones, y luego en la que sigue 20, y luego en la tercera 1. No, él determina que hay un orden para acomodar los electrones. Más adelante les voy a explicar cuál es este orden. Pero esto es en lo que se diferencia este modelo del modelo anterior. El modelo de Rutherford nos habla de que los electrones pueden girar arbitrariamente y les llamaba órbitas. El modelo de Bohr los llama niveles de energía. Siempre que les hablen de niveles de energía, se va a tratar del modelo atómico de Bohr. Y pues bueno, su segundo postulado es que cada nivel de energía tiene una cantidad fija de energía y se representan con números del 1 al 7. Aquí también en la imagen tienen la ilustración de cómo con los numeritos, de cómo se van enumerando los niveles, siendo el número 1 el más cercano al núcleo, y conforme nos vamos alejando, pues ya va aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 7. También tenemos que un electrón absorbe luz para pasar a un nivel de mayor energía, mientras que emite luz o la libera para pasar a un nivel de menor energía. También tenemos que los niveles de energía equivalen a los periodos en la tabla periódica. Los periodos, recuerden, son los renglones horizontales en la tabla periódica. Entonces, como solo podemos tener máximo 7 niveles de energía, es por eso que en la tabla periódica también se encuentran solamente 7 periodos de manera horizontal. Y pues bueno, yo les decía que él determinó un acomodo para los electrones, y es el siguiente: cada nivel admite solo un número determinado de electrones, y este se identifica con la expresión matemática 2n al cuadrado. Entonces, aquí les incluí la tabla para calcular cuántos electrones puedo acomodar en cada nivel de energía. Tomamos la expresión 2n al cuadrado, donde n equivale al nivel de energía en el que estemos, 1, 2, 3, 4, hasta el 7, y lo vamos sustituyendo. Entonces, en el primero, cuando n es igual a 1, es decir, que estamos en el primer nivel, entonces si n vale 1, es 1 al cuadrado, que es 1, multiplicado por 2, me daría que en el primer nivel puedo acomodar un total de 2 electrones. Con el siguiente, cuando n es igual a 2, lo sustituyo en la expresión matemática y tengo que 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4, que multiplicado por 2 me daría 8, que quiere decir que en el nivel número 2 puedo acomodar máximo 8 electrones, y así sucesivamente. Aquí ya tienen la tablita con cuántos electrones puedo acomodar en cada nivel para el modelo planetario de Bohr. Entonces, para concluir, en su teoría ustedes tienen este ejercicio. En esta ilustración, ustedes tienen que ir acomodando en las flechitas los nombres de las partes del átomo. Ya que vimos los distintos modelos, ustedes ya tienen una idea de qué está compuesto el átomo y cómo se llaman estas subunidades. Entonces, contéstenlo a mano con su teoría. Y pues hasta ahorita por el momento sería todo. Ya solamente agregaría la información de que los electrones de valencia, es decir, los electrones que se encuentran en la capa más alejada al núcleo, en la tabla periódica equivalen a la familia o grupo, que son las filas verticales. Y mientras que la capa de valencia, que es el nivel de energía más alejado al núcleo, al más externo, en la tabla periódica va a equivaler al periodo de ese elemento. Esto ya lo habíamos platicado un poquito más en clase, pero pues aquí se los vuelvo a poner en el video para recordarlo. Entonces, por este tema ya sería todo. Ya como siguientes temas, en otro video veremos estructura atómica, que vamos a hablar de masa atómica y número atómico, y vamos a realizar algunos ejercicios de modelo atómico de Bohr. Entonces, muchas gracias por su atención en este video. Me despido y les mando un fuerte abrazo. Sigan echando ganas, chicos.